Santi, ayer estaba yo en una conversación con un compañero de trabajo que decía que tal vez estaba experimentando un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, ¿cierto? De que él empezó a decir un montón de sensaciones, me contó a mí porque pues él sabía que yo ya he pasado por un tema de eso, ¿cierto? Ujú. Como buscando un poquito de ayuda. Más allá de su ataque de ansiedad o no, quedamos en un tema que a mí me pareció muy llamativo y era que debatíamos un poquito de que si él necesitaba pedir ayuda, por dónde debía empezar, si por el psicólogo o por el psiquiatra. Yo le decía que arrancara por el psiquiatra, porque yo pienso que cuando uno va donde el psicólogo sin haber abonado la tierra, uno no es capaz de cambiar hábitos y de muchas cosas. Yo creo que cuando uno va donde el psicólogo y está desbalanceado es como lanzarle las semillas a un arenero, ¿cierto? Y ahí no crece nada. Cuando uno va al psiquiatra y regula la química, como que abona su tierra, luego lanza esas semillas que son ese cambio de hábitos y todo eso, y ahí sí germina algo. Entonces yo le decía primero el psiquiatra y luego el psicólogo, pero es una duda común. ¿Vos qué recomendarías o vos qué pensás al respecto? Hay situaciones en serio que se dan con mucha frecuencia y el pánico es una de ellas. El pánico hace parte como del espectro del trastorno de ansiedad, pero es un trastorno súper fuerte, súper delicado. La mayoría de gente se demora en identificar este tipo de sensación o de emoción. Entonces dicen, no, pues, no sé, me siento maluco, voy a consultar a urgencias. Los mismos médicos a veces no identifican mucho la emoción. Entonces, con el pánico me dio diarrea, me dio náuseas, tengo un pitico en los oídos, me mareo. Entonces hacen exámenes, descartan todo y al final le dicen una cosa que es catastrófica al paciente. Le dicen, oye, usted no tiene nada, vaya al psiquiatra o vaya al psicólogo. Entonces, aparece en el imaginario de la gente que el psiquiatra es el médico que se usa para todo aquel que no tiene nada. O sea, es el médico para tratar nada. Entonces, y cuando dicen o vaya al psicólogo, entonces estamos, digamos, evadiendo una condición que no tenemos forma de detectar con facilidad porque no hemos llegado a la profundidad del cerebro lo suficiente para detectar cambios bioquímicos y eléctricos en el cerebro a ese nivel, que son de baja frecuencia, de baja intensidad, no comprometen tanto como una epilepsia, por ejemplo, pero que sí evidentemente cambian la dinámica de todo el cuerpo. Entonces es muy charro porque la gente me dice, Santi, ¿entonces voy donde el psicólogo o voy donde el psiquiatra de primera vez? Yo, honestamente, ya hace poco recibí una llamada de una empresa prestadora de servicios de salud y me decían, Santi, ¿cuál sería el cambio que vos harías en psiquiatría en general? Te estamos escuchando, escoge lo que querás. Yo les dije, listo, muy sencillo. Yo les pediría solo una cosa. Les pediría tener un psiquiatra en urgencias. Me decían, pero eso sale muy costoso. Yo les decía, sí, pero sale más costoso tener un paciente ansioso haciéndose por el dolor de cabeza resonancias o tomografías, haciéndose por el dolor abdominal endoscopias y colonoscopias, haciéndose radiografías, porque el paciente ansioso por definición tiene que encontrar una causa. Entonces me dicen, ¿y por qué no un psicólogo? Y sucede que cuando estamos hablando de biología, y muchos psicólogos que trabajan conmigo, gracias a Dios, porque es que el tema no es excluyente. El psiquiatra no te dice, oiga, usted va a trabajar conmigo, no trabaja con psicología. Todo lo contrario. Todo lo contrario. La invitación casi siempre es, trabaje con psicología y trabaje conmigo, porque yo, es la misma situación que se necesita con el ortopedista y el fisioterapeuta. El ortopedista resuelve lo biológico, el tema de que el hueso pegó bien, el tema que está alineado en los grados adecuados el hueso, el tema que el músculo se haya insertado adecuadamente a la articulación. El fisioterapeuta se encarga de la relación de ese codo, de esa rodilla, de ese músculo y de esa articulación o de ese hueso con el entorno. Entonces no es excluyente. Lo que yo quiero es dejar ese cerebro pulpito adecuado con casi que sea
un campo para que usted siembre lo que el psicólogo quiere trabajar desde el entorno. Si yo trabajo solo desde el entorno y no corrijo la biología, no va a funcionar tan bien. Lo contrario es, si yo trabajo solo la biología y no trabajo el entorno, no va a funcionar tan bien. ¿Sí me entienden? Entonces, porque la gente dice, no, si es grave, vas donde el psiquiatra. Para mí eso es lo más incorrecto del mundo. Entonces ahí es cuando consultamos primero al cura, consultamos primero al coaching, y nadie de esas personas, ni siquiera el psicólogo, tiene por qué saber de biología y de medicina. Entonces terminamos tratando muchas veces aspectos de la tiroides con coaching, y la tiroides afecta el ánimo. Y terminamos tratando aspectos de la ansiedad y de la depresión con sacerdotes. Y hay que cambiar la biología, y hay que mejorar la biología. Y esperamos mucho, y es lo que yo siempre les digo a los pacientes, a mí me da tristeza porque se me pierden, y yo les pregunto, no tengo problema que se me pierdan, la mayoría se me pierden cuando están aliviados. Pero siempre les digo, si sufriste y si estás triste, para mí sí es muy doloroso, porque yo quiero evitar el sufrimiento en los pacientes. Entonces, hacia allá va la expectativa de cualquier médico, evitar el sufrimiento. Pero no somos dioses, va a llegar en algún momento. La gente tiene el imaginario, no, entonces que la medicación que mandan los psiquiatras es adictiva. No, no necesariamente. Y hay momentos donde hay que utilizar medicamentos que ofrecen algún riesgo, pero que en la mayoría es más el beneficio que ofrecen. Pero tratar una enfermedad sin médico es muy delicado. Tiene que haber el médico. Entonces, yo diría, al unísono hay que consultar al psiquiatra y al psicólogo. Ese es el ideal. A veces por acceso pensamos primero en el psicólogo. El psicólogo puede estar en las empresas, el psicólogo puede estar en los colegios, el psicólogo puede estar... Entonces es un llamado a los psicólogos, porque he tenido también oportunidad, que nos vean como socios a los psiquiatras. En algún momento una paciente me decía, pero es que el psicólogo de la empresa prestadora de servicios de salud me llamó y yo fui al psiquiatra y me mandó un medicamento. Y me dijo, no vaya a empezar ese medicamento. Entonces uno dice, ¿con qué argumentos médicos esta persona refuta una postura de un médico? Entonces yo le decía a la paciente, ¿vale? Entonces hablemos del neurólogo. Un psicólogo tendría el atrevimiento de decir, oiga, no empieces esa medicación. Otra cosa es que la empezó y le cayó mal. Ahí sí vale decir, oiga, espere, llame al psiquiatra y mire a ver. Pero con el neurólogo, si la persona está convulsionando, un psicólogo diría, oiga, no empieces ese medicamento. Acuérdense que para mí es muy similar la epilepsia a la ansiedad. Y se necesitan, sobre todo en la fase aguda, medicamentos muy parecidos, que es lo que la gente teme porque pueden ser adictivos, pero los epilépticos dicen, oiga, resuélvame el tema de la convulsión. No me importa que el medicamento sea adictivo. ¿Cuánto tiempo lo vamos a tomar? 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Listo. ¿Y quedó adicto? No queda adicto por ese tiempo que use el medicamento. Hay que usar un medicamento a largo plazo para evitar que la ansiedad y el pánico se presenten. Pero yo sí quisiera ver qué psicólogo se atreve a decir, oiga, al neurólogo no utilice ese medicamento. Entonces, en ese punto tenemos también que hacer un llamado de atención para los psiquiatras y para los psicólogos. Tenemos que estar más unidos. Es como si el fisioterapeuta pelea con el ortopedista. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a llevar la psiquiatría dentro de lo que yo siempre digo, es sacar la psiquiatría del closet, pero sacar la psiquiatría del closet es llevarla también a urgencias. Porque es que muchos de los pacientes que consultan en urgencias están enfermos de ansiedad. Y la mayoría, y los más desgastantes para ellos y para el sistema de salud, tienen pánico.
Listo, Santi. Y si uno, pues, una pregunta que probablemente tenga de dos respuestas, ¿cierto? Pero es esta inquietud de que ahorita hablabas del acceso, ¿cierto? Si uno tiene una sola oportunidad, es como cuando uno tiene una sola boleta, ¿cierto? ¿En cuál de los dos especialistas debería invertir esa boleta y cómo, que tal vez esto es lo más importante, cómo vencer el miedo a dar ese primer paso, que es lo que bloquea a la gente? Entonces, si uno tuviera una sola oportunidad de consultar, si yo tengo un hijo que se cae y se aporrea el codo y lo veo medianamente deforme, y yo tengo solo la oportunidad de consultar o a un fisioterapeuta o al ortopedista, yo escogería al ortopedista porque es el médico. Si yo tuviera esa sola oportunidad, escogería al psiquiatra inicialmente. El psiquiatra determinaría si es para manejo médico, si es para internación si se quiere, o si es solo para manejo psicológico. Entonces, esa primera boleta, yo sin lugar a dudas, la utilizaría con el médico, porque estamos hablando de enfermedad. A partir de ahí ya se abre el panorama del manejo y del acompañamiento por psicología. Pero esa sería mi primera instrucción. Y lo segundo, cómo vencer el miedo de la consulta o a la consulta. Y es un ejercicio que merece toda la atención del paciente como del psiquiatra. Porque muchas veces nosotros los psiquiatras no somos, o los médicos en general, no somos cálidos, no le dedicamos un tiempo suficiente al paciente, no buscamos la empatía y el acompañamiento que merece este tipo de enfermedades. Entonces, y el paciente también tiene que hacer una apertura a la biología que desconoce. Entonces, cuando uno les explica, vuelve y pregunta, uno vuelve y les explica, pero hay un momento donde uno dice, tenés que confiar en el médico. Sí, porque ellos intentan siempre resolver las dudas y cuando uno les explica 500 veces, aún así salen y leen en internet y se meten a foros donde seguramente no hay médicos y donde seguramente no hay psiquiatras e investigan y hablan mal y dicen cosas, seguramente hay personas a las que les ha ido mal, pero hay personas a las que les ha ido mal en una cirugía del corazón y a otros que les ha ido muy bien. Hay personas que les ha ido mal en una colonoscopia y a otros que les ha ido muy bien. Entonces, desde esa perspectiva, yo diría que es un gana-gana confiar en el psiquiatra y que el paciente, digamos, uno como psiquiatra se gane la confianza de él.